Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Iniciamos esta quinta semana de Pascua y continuamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, los hechos del Espíritu Santo que actuaba con poder y gracia en las primeras comunidades cristianas. Recordemos que el sábado escuchábamos cómo las mujeres piadosas, los hombres influyentes y las autoridades judías de Antioquía se confabularon en contra de Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio por pura envidia. Ellos, humildemente, se sacudieron el polvo de las sandalias en señal de protesta y se marcharon a Iconio. Pablo y Bernabé se quedaron en Iconio por algún tiempo. Ellos confiaban mucho en Dios y predicaban a todos el Evangelio, y en el nombre del Señor Jesús hacían milagros y maravillas. Pero resulta que algunos judíos de Iconio que no creyeron en Jesús hicieron que los paganos se enojaran con los dos discípulos y los pusieron en su contra. A tal punto llegaron las cosas que rápidamente se preparó un levantamiento para maltratar y lapidar a Pablo y a Bernabé. Ellos, al ser informados de lo que planeaban aquellos malvados, buscaron refugio en las ciudades de Licaonia, Listra y Derbe, donde anunciaron la buena nueva. Conmueve tanto el corazón ver el amor y la entrega de estos dos apóstoles, que son rechazados, calumniados y maltratados una y otra vez, pero ellos no desisten, no se amargan, no se enojan con Dios, sino que se van llenos de gozo, alegres de padecer por Cristo Jesús, y se marchan a otras ciudades llenos de esperanza y paz, y con la consigna de anunciar el Evangelio de Jesús a tiempo y a destiempo, y comienzan una y otra vez. Como discípulos de Jesús, todos experimentamos éxitos y otras veces fracasos. Hay momentos de júbilo y fiesta y momentos de tensión, miedo y angustia. Hay días que reímos y celebramos felices, y hay días que lloramos consternados. Hay días de esperanza e ilusión, y hay días en que todo, inesperadamente todo, se nos viene al suelo. No podemos pretender vivir un discipulado, apostolado, donde todo vaya siempre de maravilla. Los momentos difíciles son parte del proceso. Como Pablo y Bernabé, todos deberíamos estar dispuestos a todo, sin perder en ningún momento la paz, la alegría y el equilibrio interior. Sobre todo,
Debemos aprender de ellos dos a vivir sin permitir que nada ni nadie nos desvíe de nuestra fe y de nuestro propósito de dar testimonio de Jesús en el mundo de hoy. Ellos son despreciados nuevamente y se marchan, y esta vez consiguen un gran éxito en la ciudad de Listra, donde Pablo prodigiosamente y por el poder del Espíritu Santo cura a un lisiado de nacimiento. Es una escena semejante a la de Pedro cuando curó a un paralítico en la entrada del templo de Jerusalén, solo que ahora el beneficiado es un pagano, uno que cree en dioses falsos. Pablo estaba predicando, el enfermo escuchaba atentamente la predicación. Cuando Pablo percibe en los ojos del enfermo aquella chispa de fe y le ordena: levántate, ponte derecho sobre tus pies. Y de un salto el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Al ver esto, el sacerdote de aquel templo pagano y la gente se admiraron tanto que creyeron que Pablo y Bernabé eran dioses bajados del cielo. Pensaron que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio. La gente fue y trajo inmediatamente unos toros adornados con guirnaldas para ofrecerlos en sacrificio y honor de ellos. Pablo y Bernabé rasgaron sus propias vestiduras en señal de auténtica consternación y angustia cuando vieron que la gente de Listra los había tomado por dioses y estaban a punto de adorarlos. Entonces Pablo se dirigió a ellos: ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales igual que ustedes. Les predicamos el Evangelio, que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo. Entonces consiguieron convencerlos de que ellos no eran dioses, y se resistieron a aquella gente les ofreciera sacrificios en su honor. ¡Qué hermosa lección! Pablo y Bernabé no buscan honores para sí mismos, sino solo para Dios y para Jesucristo el Señor. Como Pablo y Bernabé tendremos que luchar a menudo contra la tentación de endiosarnos nosotros mismos, ese deseo de creernos y sentirnos los más importantes, imprescindibles e irreemplazables. Los elogios, los aplausos, el incienso, la honra, la gloria, debe de ser siempre solo para Dios. Sea lo que sea que hagamos, no debe atraer a las personas hacia nosotros, sino claramente y únicamente hacia Jesús. Meditemos en estas dos hermosas lecciones que extraemos hoy de la primera lectura para nuestro crecimiento y madurez espiritual. Como Pablo y Bernabé, debemos de continuar trabajando por el reino de Dios, a tiempo y a destiempo. Pase lo que pase, sin desanimarnos ni desalentarnos. Si no es aquí, será allá, en donde Dios quiera ponernos. Nuestro servicio debe ser una ofrenda grata a Dios. Debemos de servir sin endiosarnos a nosotros mismos, ni endiosar a nadie más. El único digno de alabanza es el Dios Altísimo, Trino y Uno, nadie más. Por otro lado, toda esta semana meditaremos en el Evangelio, el discurso de despedida de Jesús. Este discurso, según nos dice San Juan, tuvo lugar en el aposento donde Jesús celebró la última cena. Son las palabras con que Jesús se despide de sus discípulos
justo antes de ser entregado. Hoy, Jesús nos muestra su inmenso deseo de que participemos de su plenitud como Hijo de Dios y templo del Espíritu Santo. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Jesús nos asegura que él y su Padre habitarán en quienes cumplan su palabra. Los cristianos nunca seremos huérfanos, nunca más estaremos solos. Dios Padre nos ama tanto, y a pesar de que no nos necesita porque Él es Dios, es tan grande su amor que no quiere vivir sin nosotros. Dios anhela habitar tu corazón. Solo espera que le abras la puerta. Solo eso espera. No esperes a que tu corazón sea digno para recibirlo a Él. Abre tu corazón, déjalo entrar, y Él te dignificará desde adentro. La presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo, habitando, hablando y actuando en nuestro corazón, es quien nos ayudará a descubrir y a realizar en este mundo los planes que Jesús, en su sabiduría, nos haya asignado. Él nos ama, Él nos libera, nos restaura, Él nos potencia. Debemos de ser obedientes a su voz y seguir sus indicaciones y atender siempre sus mociones, porque dice Jesús, aquel que no me ama no cumplirá mis palabras. Quien es desobediente al Espíritu Santo está demostrando que no ama a Jesús. El Espíritu del Señor suscitará en nuestro corazón iniciativas, planes, proyectos, dones, carismas y potencias para continuar la obra de la construcción del reino de Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Solo Él puede enseñarnos a recordar y recordarnos una y mil veces todo lo que Jesús nos ha dicho. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Solo Él puede hacer prodigios y maravillas en nuestras vidas. Sin Él, sin el Espíritu Santo, solo seremos un poco de barro. Esta es la medida del amor a Jesús que hoy nos presenta el Evangelio. El que me ama, guardará mi palabra. Es la palabra de Jesús. Es el Evangelio en su pura esencia, lo que convierte el corazón humano y hace que dejemos todos esos ídolos y dioses falsos que tenemos y nos volvamos de corazón al Dios vivo, para convertirnos en templos vivos del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.